Con respecto a las preguntas, ustedes han recibido unos papeles, ahí pueden anotar sus preguntas que se las entregan a Ignacio o a Lourdes, que nos las traen aquí y luego las iremos tratando de condensar para que así sea. Antes de darle la palabra nuevamente a Vicky, un detalle que es muy interesante es que cuando Irigoyen asume la presidencia en el 16, no había presidentes vivos activos en la política. Solo vivía José Figueroa Alcorta, pero estaba en la Corte Suprema. 10 años antes, 11 años antes, había 5 presidentes vivos activos en la política cuando Quintana asume la presidencia. Esto también es cierto, desaparecen los notables, ¿no? Es un detalle. Bueno, le vuelvo a dar el micrófono a Vicky, esperando alguna polémica, ¿no? Eso sí, pero bueno. No creo que pueda entablar una... No creo que pueda entablar una polémica con María Inés, porque coincido con la mayoría de las cuestiones, por supuesto, que María Inés planteó. Tal vez, si tengo unos minutos, me gustaría ampliar esta idea de oposición, ¿no? O sea, María Inés se refirió básicamente a las fuerzas conservadoras, liberales, etcétera, etcétera. En realidad, el triunfo del 16, me parece, lo que genera es una enorme decepción entre todos los desplazados, pero no es solamente entre los conservadores, sino también entre los socialistas y los demócratas progresistas, es decir, entre partidos que se suponía participaban de la necesidad de la ampliación del sufragio, como también lo hacían muchos conservadores. Me parece que ese triunfo provoca una enorme decepción y un enorme descreimiento. Es decir, el radicalismo gana las elecciones y para estos sectores de la oposición, digamos que aún para todos aquellos que aceptan que el principio de legitimidad del poder es el sufragio universal, no pueden aceptar los resultados. Entonces necesitan explicarse esos resultados, ¿no? ¿Cómo explican esos resultados? Porque María Inés decía, y es cierto, las fuerzas conservadoras no logran unirse, los radicales tampoco. Es decir, los radicales son una sumatoria, pelea de gatos entre facciones provinciales. En el 23 se escinden los antipersonalistas. Sin embargo, sus éxitos electorales les posibilitan en muchas provincias que las legislaturas tengan mayoría roja y minoría azul, o negra o blanca dentro de los sectores del propio radicalismo, digo, ¿no? Entonces, el triunfo electoral genera decepción y genera fundamentalmente anti-irigoyenismo, ¿no? O sea, genera también dentro del propio radicalismo sectores decepcionados con la ley Sáenz Peña, sectores decepcionados con una democracia que en realidad adopta formas plebiscitarias, ¿no? Y este me parece que es el problema, y es toda la oposición, o sea, aún parte del propio radicalismo frente a el modo que asume la puesta en acto de esa democracia irigoyenista, ¿no? Me parece que esto habría que ampliarlo, no son solo las fuerzas de la derecha, no son solo las fuerzas conservadoras, sino que el triunfo radical del 16 genera un amplio espectro de decepcionados, de descontentos que a dos niveles. Algunos que piensan que Irigoyen es un accidente. O sea, Irigoyen puede ser superado a partir de hacer más democrática la democracia, digamos, ¿no? Y otros que piensan que la ley fue prematura o que hay que modificar la ley. Y entonces ahí empiezan una enorme cantidad de proyectos que tienen que ver con reformar la ley Sáenz Peña para mejorar la representación, para evitar que los radicales incapaces para el gobierno, poco talentosos, la chusma, etcétera, etcétera, sigan ocupando el poder. Es decir, en lugar de lista incompleta, representación proporcional, volver a la circunscripción, eliminar el segundo grado, hacer que los senadores sean elegidos por elección directa, cantidades de proyectos se acumulan en la Cámara tratando de frenar de algún modo el avance del voto radical. Pero la ley no se cambia, digamos. Irigoyen es desplazado, como decía cuando cerré, por un golpe,
y hacia adelante tampoco la ley se modifica y son esos sectores desplazados los que instrumentan el fraude. No, entonces eso nada más agregar, más que entablar una polémica con María Inés, que no tengo desde dónde, si ella quiere entablarla conmigo, es pensar a esas elecciones como elecciones que abren, que amplían la sustentación del poder, la base electoral del ser, y también como unas elecciones que ponen en discusión y ponen en juego a la democracia en tanto democracia liberal, no como democracia de partidos, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, yo comparto el mismo espíritu de Vicky en ese sentido, no tenemos más coincidencias que disidencias, porque digamos, por más que hayamos cada uno de nosotros estudiado un sector político diferente, no quiere decir que nos identifiquemos plenamente con ninguno, sino que los analizamos lo más objetivamente posible. Entonces, bueno, uno siempre incorpora elementos del otro lado, ¿no? De la voz de la oposición o de la voz de la fuerza que combate a la que uno estudia como propia, ¿no? A mí me parecía interesante marcar un poco lo que también había señalado Vicky en cuanto a lo que representa Irigoyen y este nuevo estilo de democracia, ¿no? Que no es la democracia que esperaban los liberales más, si se quiere, doctrinarios, y es que los hubo, ¿no? Porque también en ese aspecto tenemos que pensar que no todos los sectores que impulsaron o que apoyaron la democratización o la ley Sáenz Peña era realmente por razones estrictamente doctrinarias o convicción, ¿no? Sino que a veces hay mucho de pragmatismo de ambos lados del espectro político, ¿no? Pero en todo caso, es cierto que también habría que tomar en cuenta algunas de esas críticas que se le dirigen a este nuevo estilo de Irigoyen, que en realidad, más que criticarlo por ser un nuevo estilo, se lo condena por ser una continuidad, ¿no? En ese sentido, me parece que también es interesante ver cómo el radicalismo puede que genere decepcionados en algunos lados, en el sentido de que se esperaba que implicara una nueva forma de ejercicio de la política, y lo que a veces se le achaca es que por el contrario implica reforzar esta cuestión del caudillo, del líder, de la voluntad individual de este líder, que contrasta en cierta forma con algo que también señaló Vicky antes en su exposición. El radicalismo es el primer partido con convenciones, con mecanismos internos democráticos de elección, ¿no? Entonces, ¿cómo se condice esa organización previa del partido con esa práctica fuertemente centralizada en la figura de Irigoyen y personalizada, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante porque muchas veces uno va a encontrar en este periodo que mucha oposición a Irigoyen se va a montar en esta retórica modernizadora, ¿no? Y en esta crítica de que, bueno, en realidad el radicalismo es una perpetuación del antiguo régimen, pero desprovista de sus virtudes y en realidad más bien representando los aspectos negativos de esa continuidad. Pero me parece que era un poco simplemente marcar esa contradicción, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta a ambas, que es, ¿cómo fue la lectura de ambos sectores, conservadores y radicales, de la elección en sí? ¿La elección fue lo que todos esperaban en términos prácticos? Bueno, no, claramente para las fuerzas conservadoras es algo inesperado, es un triunfo que en ningún momento se logra visorar, ¿no? Es decir, ellos, cuando se plantea incluso la reforma, la idea es vamos a ganar y la minoría le va a corresponder al radicalismo, que es la fuerza que parece tener más empuje desde la oposición, o la que está más, como señalaba también Vicky, arraigada territorialmente a nivel nacional. En ningún momento se piensa que es viable o factible que sean en realidad los conservadores los que pasen al rol de minoría. Es absolutamente un balde de agua fría que cae sobre esta fuerza. Vicky. Eso, no tengo mucho más que agregar a lo que dijo María Inés. Fue sorpresivo, fue inesperado. ¿Para los radicales también? No. Claro. Bueno, los radicales estuvieron peleando hasta último momento porque esas elecciones, digamos que todos saben, eran elecciones indirectas, o sea, las resolvía el colegio electoral. No era la cantidad de votos, sino, bueno, sí, era la cantidad de votos, pero traducido en electores.
y el radicalismo pelea hasta último momento el aporte de los electores santafesinos, radicales santafesinos, que como están peleados con Irigoyen, no van a aportar sus votos, que son 19 electores. Entonces el radicalismo en un primer momento está expectante, digamos, expectante para ver qué pasa con la posibilidad de que el colegio electoral le sustraiga el triunfo de las urnas, ¿no? No sé, no estoy segura, digamos, me parece que Irigoyen tenía, por lo menos discursivamente, como muy claro el triunfo, ¿no? O sea, no sé las huestes radicales, pero Irigoyen entendía que el pueblo iba a ratificar, digamos, la causa, ¿no? Esa idea de que Irigoyen sostiene de morfinómano político, como decía Rodríguez Larreta, un morfinómano político con una idea fija, pero no mucho más. Bueno, creo que ambas expositoras merecen un aplauso.